Gracias damos a nuestro buen Padre Celestial por este momento, por su gracia, su bondad, por todo lo que Él hace a favor de nuestras vidas. Y más ahora sabiendo que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Así que vamos, entramos y pedimos al Señor que nos guíe y que el Espíritu Santo nos ministre y nos hable. Dependemos del Espíritu Santo como el Señor nos hablaba una de las últimas predicaciones. Necesitamos que el Espíritu Santo esté y necesitamos darle lugar a Él y que nosotros podamos vivir esa relación con el Espíritu Santo. Quedó pensando en esa predicación, en poder ver a Cristo, al Espíritu Santo en nuestro día a día, en nuestra casa, en nuestro cuarto, en nuestra cocina, en nuestro baño, en el lugar donde nos encontremos, de nuestro lugar íntimo, donde estamos, nuestro hogar, y aun cuando salgamos, pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que Él venga a ministrar, que seamos dependientes de Él. Vamos a orar. Padre Dios de la gloria, Señor, te agradecemos por este momento en el cual llega, Señor, tu palabra para ministrar nuestras vidas, Dios. No es cualquier momento, Padre Santo, es un momento especial, importante y oportuno, Padre. Y así quieres sentirlo y vivirlo en nuestra vida, nuestra alma, Padre mío. Así que rogamos, nos ayudes y Espíritu Santo ven a ministrar nuestros corazones, nuestra mente, para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor Jesús. Y para que pueda, Señor, nuestra vida fructificar y crecer, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén. Iglesia, quiero compartir o meditar con ustedes un poco sobre predicar a Cristo. El anunciar el Evangelio de Cristo Jesús, el predicar las buenas nuevas del Evangelio. Fuimos llamados a anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. No, si hay un mandato o si hay una enseñanza y una orientación importante que deja el apóstol Pablo a Timoteo es predica la palabra. Y va a decir a tiempo y afuera de tiempo, pero predica la palabra, cumple tu ministerio. Y en estos tiempos en los que vivimos, aún es mayor la necesidad, como discípulos, como hijos de Dios, de predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablo de predicar, no digo solamente hablar de lo que queremos hablar, sino hablar de lo que la palabra de Dios habla, anunciar lo que la palabra del Señor anuncia, compartir lo que nuestro Señor Jesucristo compartió. Y es bueno poder entrar en los evangelios porque muestra el caminar de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra. Y vemos todo cuanto Él vio del Padre. Y ahí, a partir de ahí, también tendremos las otras cartas, las epístolas, las cartas de otros apóstoles. Pero vemos cómo el Señor caminó en los evangelios, en Juan, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y eso es algo que es necesario verlo en la palabra de Dios, obviamente, pero también en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo dejó testimonio para que nosotros también podamos caminar en Él, con Cristo Jesús, dejar que Cristo viva en nuestras vidas. Y entonces, como discípulos, cumplir nuestro ministerio, predicar a Cristo Jesús, predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, anunciar las buenas nuevas conforme nuestro Señor lo anunció. Y al estar sujeto a las Santas Escrituras, eso garantiza que trae bendición para aquel que la escucha, así como también para nuestras vidas, porque damos lo que viene del Padre, no lo que está en nuestra mente, sino lo que sale del Padre Celestial. A lo largo de los años, ya he compartido con ustedes, se fue transmitiendo la palabra de Dios a hombres fieles,
Y es lo que estamos haciendo. Yo estoy transmitiéndolo a personas fieles, personas que desean seguir a Cristo Jesús, personas que desean más del Señor Jesucristo, que aún con su edad, con la edad que tengan, puedan y continúen compartiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Porque también eso trae vida a nuestro ser, eso vivifica nuestra vida, nos rejuvenece, nos fortalece, aun cuando nuestro cuerpo comience a sentir el desgaste ya con los años que tenemos humanamente, que van pasando y van produciendo un desgaste físico. Por eso la palabra de Dios va a decir, ahí en 1 Corintios, predicamos a Cristo Jesús. Y yo quiero que usted pueda pensar en esas palabras, en esa palabra que el Señor nos deja a nosotros. Predicamos a Cristo Jesús. Predicamos a Cristo. Y claro que el texto va a ser ampliado o va a ser más amplio, pero quiero que quedemos pensando en esas palabras, predicamos a Cristo Jesús. Yo voy a parafrasear y va a ser predicamos a Cristo Jesús crucificado y resucitado. Anunciamos su crucifixión, pero también anunciamos su resurrección. Y cuando vemos esta verdad tan importante para la humanidad, para el pueblo de Dios, entendemos de que el mensaje de Cristo fue un hecho verdadero, contundente, marcante, que diferencia cualquier mensaje que puedan venir a dar otros hombres, o asimismo que lo han dado a lo largo de los años. El mensaje de Cristo Jesús, la palabra que Cristo Jesús ha dejado, es una palabra que trasciende los siglos y aún los conceptos humanos, los pensamientos humanos. Tenemos este ministerio que el Señor nos ha dado y este ministerio habla de vida, este ministerio habla de reconciliación, porque a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros vinimos a tener esa reconciliación con nuestro Dios Creador. Así que el antiguo pacto, aquel que conocimos y conocemos, queda a un lado a través del nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo viene a enseñarnos y viene a darnos, que es en Él. Ese nuevo pacto es en nuestro Señor Jesucristo, por eso trae esa vida. Pablo dejó el antiguo pacto. Él dejó de predicar o de enseñar el antiguo pacto. No que las leyes ya no sean necesarias, las leyes que estaban en el antiguo pacto no sean necesarias, sino que en el nuevo pacto todo eso es posible, pero a través de Cristo Jesús. La ley nos enseñaba que nosotros no podíamos por causa del pecado, pero en Cristo Jesús nosotros vemos la gracia salvadora y podemos. El Señor Jesucristo decía que Él no vino abolir ninguna de las leyes, sino que Él vino a cumplir. Pero a la misma vez en Cristo Jesús se cumple todo y al mismo tiempo Él nos da la oportunidad de tener la reconciliación con nuestro Dios Creador, con nuestro Dios Padre. Entonces, nosotros cuando vamos caminando, cuando vamos tomando esta decisión, este paso de seguir a nuestro Señor Jesucristo, el mal va a querer que nosotros nos rindamos, que podamos desfallecer, o como decía el apóstol, estoy como desfalleciendo prácticamente, pero es que el mal mismo se posesiona o el mal mismo quiere empujar a aquellos que buscan a Cristo Jesús, a aquellos que siguen a Cristo Jesús, a que puedan desistir. Mire, cuando nuestro Señor Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, Él tuvo que enfrentar una situación muy fuerte, muy grande. Y Él lo consiguió hacer porque Él pedía hacer la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él vino a anunciar las buenas nuevas
de salvación. Y el mensaje tenía que ser llevado a cabo. Él era el mensaje, Él es la palabra, dice ahí en el Evangelio de Juan. Entonces Él tenía que terminar lo que había comenzado. Solamente a través de Cristo Jesús, de la persona, del hombre en Cristo Jesús y de Dios mismo, porque Él era mismo Dios y también era hombre. Solo en Él podemos nosotros tener esa salvación tan grande. Y Él cumplió esa palabra que fue dada desde antes de la fundación del mundo. Y vemos entonces vemos ahí en el huerto de Getsemaní esa lucha contra el mal mismo. El mal quería que Dios desista. No solamente fue en aquel tiempo de la tentación en el desierto como nosotros conocemos, sino que a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Satanás siempre habrá buscado la oportunidad para que Cristo Jesús venga a desistir de su misión, de la misión que la Trinidad había establecido: salvar al hombre, reconciliar al hombre con Dios. Solamente Dios lo podía hacer. Hay algo que es importante saber. Cuanto más se sabe sobre la pecaminosidad del pecado y de la situación del hombre, más se aprecia la salvación del nuevo pacto proporcionado por la gracia y la fe en Cristo Jesús. Cuando usted y yo sabemos más sobre nuestro estado, nuestra condición delante de Dios, entonces es cuanto más nosotros apreciamos o valoramos la salvación que viene a través de ese nuevo pacto, que es la gracia y por la fe en Cristo Jesús. Entonces nos desentendemos de vivir una religiosidad para predicar a Cristo, para predicar vida, para anunciar vida, para que otros puedan recibir lo que nadie les puede dar solamente a través de Cristo Jesús. Y usted y yo somos esos fieles de Dios, así como el apóstol Pablo fue fiel, así como él prevaleció contra el mal, cumpliendo en obediencia a Jesucristo, siendo fiel y obediente a Jesucristo. Él no desistió de su tarea, él no desistió del compromiso que tenía con Dios, con Jesús, sino que él perseveró. Imagínese, encontramos entonces la persona de Cristo Jesús en el huerto de Getsemaní, sufriendo por causa de lo que iba a padecer, pidiendo a Dios la fuerza para cumplir la misión, para que Él continúe firme, y su cuerpo mismo estaba ya manifestando la intensidad de esa lucha, de esa batalla. Así también el apóstol Pablo pedía al Señor que Él tenga fuerza para continuar anunciando a Cristo Jesús pese a las opresiones que se presentaban, no solamente físicas a través de personas, mas también a través del mal de Satanás, para que Pablo no venga a cumplir su misión. Así lo mismo en nuestras vidas, Dios nos ha dado su misión, para que nosotros podamos cumplirla, cada uno desde el lugar donde Dios quiere y donde Dios lo puso. No busque otro lugar, busque el lugar donde Dios quiere que usted esté. Y cuando digo eso, no estoy diciendo vaya a otra iglesia, no. Estoy diciendo en el lugar donde Dios lo puso, cumpla la tarea que Dios quiere que usted haga. Porque eso es ser fiel a Dios. Entonces, si nuestra tarea es, si Dios nos dice por un momento, es solamente congregar, congregue, pero sea fiel. Si su tarea es estar envolvido o involucrado en alguna de las tareas de la iglesia, del cuerpo de Cristo o en el templo,
involúcrese. Si su tarea es servir en un área en especial dentro del templo o con la iglesia, usted no deje de hacerlo. Usted persevere, asuma ese compromiso que se lo ha dado a Dios primeramente. Por eso la palabra de Dios dice, cuando hagas promesas no tardes en cumplirlas. Lo que le prometamos a Dios, lo que digamos a Dios es mejor cumplirlas. Siempre hay manera de poder estar. Aún continuamos luchando y haciendo cosas en esta vida. ¿Cuánto más nosotros tenemos que esforzarnos por llevar adelante la tarea que el Señor nos ha encomendado? Por eso el hablar de predicar a Cristo Jesús es algo que no podemos dejar de hacerlo, ni por un instante, iglesia querida, iglesia amada. Tenemos que continuar predicando a Cristo Jesús, con todas las responsabilidades que tenemos en esta vida, con todas las obligaciones que tenemos en esta vida. Predicar a Cristo Jesús es prioridad para un hijo de Dios, para un discípulo. Así que nosotros tenemos que perseverar en ese mandamiento que el Señor nos ha dado. Cumplir ese ministerio que el Señor nos ha dado. En cuanto usted va haciendo las demás cosas en esta vida, no deje de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Porque si dejamos de predicar el Evangelio de Cristo Jesús, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Sería la pregunta. ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Mire, el predicar a Cristo Jesús hace que nosotros podamos tener una visión diferente en esta vida, para con la sociedad y para con cada una de las áreas que podamos tener que llevar adelante. Trabajo, finanzas, tener una relación social con algunos. Nuestra iglesia, el templo, obviamente, eso ya está de por sí. Los hermanos en Cristo Jesús, la relación con el pastor, la pastora. Esas son cosas que ya tenemos que tener en cuenta y vivirlas. Pero después todo lo demás. El dejar de predicar a Cristo Jesús solamente nos apartará de Dios y no nos permitirá tener el objetivo claro o la meta clara, la visión clara, que es crecer en relación con Dios. Todo lo demás, como va a decir ese texto, que lo resume de una manera maravillosa, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que si tenemos que hacer una pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que buscar? Es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. No se afane, no deje de cumplir su compromiso. Persevere en su palabra delante de Dios. Continúe avanzando en Cristo Jesús. No se detenga aun cuando otros dejen. No se desvíe aun cuando otros continúen en su pensamiento carnal. Usted persevere en la palabra de Dios. Camine con Cristo Jesús. Y Él, el buen Padre Celestial, mostrará sus grandes cuidados como aún lo hace, aun cuando somos infieles. Pero gracias al Padre Celestial, porque Él en cada palabra nos llama, nos atrae con cuerdas de amor, para que podamos ver este gran ministerio que nos fue dado para nuestra vida y para aquellos que están a nuestro alrededor, el de predicar la palabra de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Dios de la gloria, te agradecemos, Señor, por tu palabra, la cual, Señor, nos insta, Padre mío, a predicar tu evangelio, Señor Jesucristo, en medio de tiempos donde se está viviendo, Señor, en cada uno, tras sus pensamientos, corriendo, andando, creyendo, justificando, Señor Jesucristo, en su mente, lo injustificable, Padre Santo. Ayúdanos a permanecer fiel
a confiar en ti, Señor, y a caminar contigo, a serte fieles a ti, Padre Santo, para poder ver, Señor Jesús, tu gracia, Señor, y tu luz, para que resplandezca, Señor Jesucristo, y continuar, Señor, caminando según tus instrucciones. Ayúdanos a predicar la palabra, ayúdanos a anunciar tu evangelio, ayúdanos a trabajar en tu obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la consolación del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén.